Padre, lo escrito viene de ti y lo escrito viene de tu amor, Dios de los cielos, porque tu amor es el que no cambia y porque tu amor viene de tu corazón. Y eso lo vemos en la obra de tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, bendita esa obra de, de tus manos, que la vemos con nuestros ojos todos los días hacia el exterior, pero que a través de las obras de las manos podemos mirar las obras de tu corazón. Cuando nos miramos a nosotros, miramos a nuestros hijos y miramos a nuestra sanidad. Porque la obra más grande que tú hiciste, Dios de los cielos, fue el determinar, fue el grabar, fue el poner tu palabra. Porque por tu palabra existen los cielos y la tierra. Y la obra más grande que hiciste, Dios de los cielos, en medio de los tiempos, es manifestarla a través de tus hijos, a través de tu Hijo, para que tus hijos también la manifiesten. En el nombre de Cristo Jesús, bendito seas por enseñarnos nuestro corazón, mostrarnos el corazón de nuestros padres, mostrarnos, Señor, el corazón de nuestro cuerpo y ver, Padre de los cielos, que todo lo que nuestros ojos, nuestros enojos, nuestras iras, nuestra hiel ha dañado, en cambio, Dios de los cielos, bendito seas porque en cambio todo lo que tu fuego ha escrito, pues ha escrito que somos tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Entonces, mire, el corazón de Dios, Hebreos capítulo, esta es la parte que hemos visto. Hebreos, y si hay alguna, bueno, Lina también me pedía la aclaración. Hebreos capítulo 4, que son las dos cosas que vamos a unir para dejarlo muy sentado. Yo creo que para todos es importante, porque es un proceso que nos va a llevar al proceso del domingo que les decíamos. Pero no podemos ir sin realmente llevar una oración, sin llevar un caminar. Hebreos capítulo 4. Verso 7. Le voy a leer de dos maneras. La manera que le tengo escrita y la manera que me parece que acentuamos un poquito, damos énfasis a lo que está escrito. Dice, Dios otra vez fija un día, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Ya? Otra vez, si tenemos versiones mejores o de gana, le vamos a cambiar. Lo que dice la palabra, y vamos con sus versiones. Dios otra vez fija un día, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ya, otra versión tal vez. Yo tengo determina. Determina. Ajá, puede leerlo por favor, Carmita, entonces, léale todo el versículo. Otra vez determina un día. Hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Ya? ¿Alguien más? Bueno, entonces, el, el punto importante es quién lo dijo. Yo tengo otro que dice, Por favor. entonces Dios planteó otro día aparte, un nuevo hoy, y habló de ese día mucho tiempo después por medio de David, en el texto ya mencionado. Si escuchan hoy la voz de Dios, no se opongan como antes. Ya. Entonces, Dios dice, aquí vemos que Dios determina a través de David. Entonces, ¿quién lo hace? Lo hace Dios. Lo hace
Bienvenida, Erika. Bienvenida, bendiciones. Estamos en el verso 7 del cuarto capítulo de Hebreos, que obviamente nos conecta con el Salmo 95. Marquito, yo tengo una versión que dice, Dios nuevamente fija un cierto día, hoy día. Ujú, ujú, ujú. Lo hace por medio de David. Entonces, ¿quién lo hace? Lo hace Dios. ¿A través de quién? Lo hace a través de David. ¿Y qué es lo que, qué es lo que fija? Dice que no endurezca sus corazones. Entonces, ¿qué es lo que fija Dios? ¿Qué es lo que fija? Un tiempo. Ya, entonces, ahora, si nosotros vemos el panorama de las cosas, dice que hay un cambio, o mejor dicho, hay una fijación, ¿no es cierto? Hay una determinación, hay una fijación. ¿Sí? Una determinación y una fijación. Y ahora, ¿por qué lo hace a través de David? Entonces vemos que aquí hay dos determinaciones. Hay una determinación de Dios y hay una determinación de David. Aquí dice directamente Dios. Pero esto tenemos que irnos al original porque lo que está hablando es, lo que están hablando en Hebreos es que de algo que determinó David. ¿Y David qué determinó? David determinó lo que determinó Dios. Es decir, ambos determinaron. Vamos, entonces tenemos que ir a ver el Salmo 95, ¿qué se determinó? ¿Qué se determinó en el Salmo 95? Porque ahí es donde encontramos. Que no entrarán en su reposo o en su, ¿cómo era la palabra? No me acuerdo, pero que no entrarán. Ya, entonces, ¿qué es lo que determinó? Que no entrarán en el reposo. ¿Qué más determinó? Con lo del domingo en el corazón, ¿no? No entrarán. No determinó eso. Volvamos. Entonces volvamos volvamos a Hebreos. ¿Qué determinó? Sí, Hebreos dice lo que determinó. Fija un día. Si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué determinó Dios? ¿Sí ve? Que esto no es un asunto mental. Nos juega una mala pasada el corazón. ¿Ya? Entonces, ¿qué determinó Dios? No endurecer el corazón. Que no se endurezca el corazón. Eso determinó. Entonces, ahora, ¿qué es una determinación de Dios? Una determinación de Dios, ¿qué es? Es una confirmación. Es una, ¿qué otra cosa? Es una Hola, Marquito, buenas tardes. Erika, ¿cómo está? Vendría a ser como una ley. Claro. No, entonces, una determinación de Dios es una confirmación de Dios. Por eso es lo que tenemos que confirmar. Entonces, si nosotros, ahora vamos desde la parte negativa, si nosotros dijéramos lo que determinó Dios es que no van a entrar en el reposo, ¿cuál sería el problema? Eso sería una determinación de Dios. Porque lo que dice es, Lo que está, sí, Erika. Perdóneme, Erika, yo le apagué su micro pensando que estaba el eco de atrás. Tiene que abrirle, perdón. yo pienso que él está determinando un lugar donde él poner su palabra.
y donde él pueda reposar, digamos. Bueno, perfecto. Lo que sí sabemos es que está determinando un día, ¿no es cierto? Entonces, lo que está determinando es un día pasado, un día presente o un día eterno. Un día eterno. Un día eterno. Porque si no hubiese ese día eterno, ¿qué pasaría? Se volvería a lo mismo. ¿A dónde se volvería? Se volvería a endurecer el corazón. Eso es lo que está diciendo. A través de David, ¿sí? Está determinando un día para no volver a la repetición de los mismos días, porque la repetición de los mismos días, la repetición de los de siempre, ¿cuál es la repetición de siempre? Que el corazón se endurezca. Ahí ya le he cachado. Entonces, el día 10 fue el inicio. ¿De qué? El inicio de los hijos, el inicio de David. Entonces nos remontamos a David. Fue el día de David. Fue el día de Cristo. ¿Y fue el día de quién? Fue el día de los hijos. ¿Ya? Entonces, el día de los hijos, ¿sí? Dios fijó que sea el día de los hijos. ¿Para qué? Para que el día de los hijos rompa lo que ocurre siempre, lo que siempre ocurre. ¿Ocurre qué? Ocurre que se ablanda el corazón y se endurece el corazón. Se ablanda el corazón y se endurece el corazón. ¿De acuerdo? Pero con Dios, cuando se ablanda el corazón y cuando se endurece el corazón, ¿qué pasa? Se muestra lo que está determinado. Entonces, ¿cuál es la determinación? La determinación es que se ablande el corazón y que se endurezca el corazón. Ahora, ¿cuál es la determinación de Dios? La determinación de Dios no es que se ablande el corazón ni que se endurezca el corazón. La determinación de Dios es que se cumpla, ¿sí? Se rompa lo que Dios no ha determinado. Ahí estamos claros. Entonces, ¿qué determinó? ¿Qué no ha determinado Dios? ¿Qué no ha determinado? ¿Qué no ha fijado? ¿Qué no ha señalado? ¿Qué no ha establecido? Lo que sí le puedo asegurar es que Dios no ha establecido que se ablande y se endurezca. No ha establecido eso. Porque Dios no es un Dios que se ablande y endurezca el corazón. ¿Qué pasaría si se le ablanda el corazón a Dios? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si a Dios se le endurece el corazón? Bueno, dejémosle a Dios. ¿Qué pasaría si a Cristo se le ablanda el corazón? ¿Qué pasaría si a Cristo se le endurece el corazón? Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría con usted? ¿Usted le ablandaría el corazón de Dios? ¿Cómo le ablandaría el corazón de Dios? Y ahora, pues claro, facilito. Usted le ablanda el corazón de Dios. ¿Cómo humanamente nos ablandan nuestros hijos? Nos ablanda el corazón cuando vienen con cosas bonitas. Y ahora, ¿cuándo le endurece el corazón a Dios? Pues fácil, le endurece el corazón a Dios cuando peca. Y sus hijos también le endurecen el corazón cuando peca. ¿Ya? Pero cuando hay ese ablandamiento y ese endurecimiento, ¿qué sucede? Pues lo que hay se comienza a exprimirse y a salir lo que hay. Entonces, ¿a dónde afecta eso? Afecta a los órganos de secreción, afecta a las glándulas. ¿Cómo se llaman las glándulas del ser humano? ¿Cómo se llaman las glándulas de las mujeres? ¿Cómo se llaman las glándulas de las mujeres? Las glándulas de las mujeres se llaman glándulas de amargura. De una mujer común y corriente. La glándula de una mujer común y corriente se llama amargura. ¿Ya? ¿No es cierto? Entonces, la amargura, ¿qué pasa con la amargura? Se ablanda y se endurece, se ablanda y se endurece, se ablanda y se endurece. ¿Y cómo termina cuando se ablanda y se endurece? ¿Cómo termina? ¿Cómo terminan? Eso es lo que decíamos del domingo. ¿Cómo terminan las glándulas de secreción? ¿Cómo terminan? ¿Cómo termina
su cuerpo hormonal cuando se ablanda y se endurece? ¿Cómo termina? Tarde o temprano, sus hormonas, ¿qué van a hacer? ¿Qué hacen sus hormonas? Enferma. Tarde o temprano, escuche, tarde o temprano, las hormonas le afectan el carácter. ¿Ya? Le afectan el carácter. Le afectan el carácter. Y el carácter, ¿a dónde afecta? El carácter afecta al sistema endocrino, al sistema, ¿cómo se llama? Al sistema glandular, al sistema hormonal, ¿ya? Si sus hormonas están afectadas, ¿qué sucede? Cualquier cosa le va a hacer disparar su sistema hormonal. Ya, dejémosles a las mujeres. Entonces, ¿cómo se llama el sistema glandular de los hombres? ¿Cómo se llama? Se llama hiel. Le afecta a la hiel. Entonces, ¿el corazón qué hace? Comprime a la hiel, ¿sí? Y le endurece a la hiel y le ablanda a la hiel. Cuando la hiel está endurecida, ¿qué pasa con un hombre? Daniel, ¿qué pasa cuando la hiel está dura? ¿Qué pasa? Se vuelve iracundo. Iracundo. Y cuando la hiel está baja, ¿qué pasa? Me imagino que no dice nada, es como que no reacciona. Por el contrario, se convierte en un agente de ira. Es decir, provoca iras. Pregunta, en lugar de que le produzcan iras, él provoca iras. ¿Ya? Entonces, ese es el ablandamiento. Se contrae, ese es el endurecimiento del corazón. Ahora, ¿cómo es el corazón de Dios? Pregunta, ¿cómo es el corazón de Dios? ¿El corazón de Dios se ablanda y se endurece? No, ¿cómo es el corazón de Dios? ¿Cómo es? Esta semana tenemos para conocer el corazón de Dios. ¿Cómo es el corazón de Dios? ¿Cómo es? Un corazón blandito, lleno de amor. Es un corazón de carne. No es blandito. Dios no es blandito. Es un corazón por eso. Es un corazón de misericordia. Eso no es blandito. ¿Qué más es el corazón de Dios? No se endurece ni se ablanda. ¿Sí? Es un corazón justo. Es un corazón justo. ¿Qué más? Debe ser un corazón que escribe, ¿verdad? Ah, escuche, ya lo dijo. Es un corazón que escribe. Amén. Entonces, eso es un corazón que determina. Y por eso, el propósito suyo no va a cambiar. ¿Y cuál es el propósito suyo? El propósito de Dios es el propósito de ser padre. Y el propósito de Dios es que usted conozca al Padre. Y para eso para conocer al Padre, ¿qué tiene que conocer? Tiene que conocer al Hijo. Entonces, por eso, ¿sí? La sanidad, nuevamente, la sanidad es el proceso del corazón que no es para liberarle de una enfermedad, sino para verle qué tan hijo es o qué tan padre es Dios. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ¿qué le dicen las hormonas cuando están alteradas? ¿Qué le dicen? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Le dicen de todo. ¿Qué le dicen? Pero sobre todas las cosas, ¿qué le dicen? Lo que le dicen es amargada e iracunda. Eso es, amargada e iracunda.
Pregunte, mírese su niñez, como conversábamos con Emanuel, pero bueno, esa conversación. Ya, ¿qué le decía a su mamá? A ver, ¿qué le decía? ¿Cuál fue, en una palabra, la mamá, cuál fue el aspecto más fuerte que le pegó de su mamá en la niñez? ¿Cuál? ¿Qué le dijo? ¿Lo más bonito o lo mejor que le dijo? ¿Y lo más feo que le dijo? ¿Lo más bonito o lo más feo? ¿Algún ejemplo? No quiere meterse. Lo más bonito, a ver, ¿con quién vamos? Lo más bonito que le dijo Lina a su mamá cuando era niña. Y lo peor que le dijo. No tuve yo cosas que me dijo, más vale me hizo sentir. Ya. Eso Ok. sí, decir con la boca nunca. Ok. Ok, no nos vamos a meter en eso. Pero, le voy a decir, lo más bonito no se compara con lo más feo. Porque lo que más le afectó a usted, más le afectó lo feo que lo bonito. Porque le pudo haber dicho, eres mi hija amada, pero le afectó lo feo. Pero en cambio con Dios, ¿sí? Eso no está determinado por cuán enojado esté, sino está determinado por cuán determinado esté. Eso es lo que le está diciendo, por cuán fijo esté. Entonces, ¿cuál es la fijación de Dios? ¿Qué es lo más determinado? Es lo que ha escrito. ¿Y eso en qué se convierte? Eso se convierte en una obra. Eso se convierte en la obra de las manos, ¿no es cierto? ¿Qué hizo Dios por el hombre? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Por usted. Bueno, ¿qué ha hecho Dios por usted? Dio su tesoro. Dio su tesoro. Bueno, ahora, Me ha permitido reencontrarme, ser unidad. exactamente. No Entonces, cambiar el corazón. vamos al Salmo 95. Vea las cosas que Dios fijó, las cosas que determinó y las cosas, todo eso, lo que Dios ha fijado en el corazón, se convierte en una obra nuevamente. Todo lo que su sistema, todo lo que sus padres, ¿sí? Se propusieron. ¿En qué se convirtió? Se convirtió en una media obra. Repito, la amargura y la hiel no producen una obra, pero esa obra, ¿sí? Esa obra es producto producto de ese producto, digámoslo así. Afecta a la verdadera obra. Vamos, entonces, mire lo que dice. Por eso leíamos, ¿cómo es la obra de las manos? Salmo 95, mire lo que ve David. Mire. 95, 4, lo que leíamos. En cuya mano están las profundidades de la tierra, suyos son también las cumbres de los montes. ¿Cuál es la obra de Dios? ¿Cuál es la obra de las manos de Dios? Las aguas. Una pregunta, pastor. Pastor, una pregunta. Dígame, Juan Estoy, Vicente. estoy confundido. Aquí dice en el Salmo 4, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyos. Pero ¿cuál es la obra del Señor de sus manos? Nosotros. Porque nos hizo con sus manos. Ahora, Somos su obra. Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Entonces la obra Juan somos Vicente, nosotros. Juan Vicente, pero ¿por qué hizo las profundidades y las cumbres de los montes?
Porque en su ¿Por qué? magnificencia Él Lo- creó todo. Pues. O sea, lo hizo No, a tanto ver, perfecto que no iba a exacto, ser una exacto. tierra plana. Juan Vicente, lo creó todo para, lo creó, la obra de las manos fue para cumplir el propósito de Dios en sus hijos, o esto está separado. No, no, no. No se Eso es puede lo que separar. El quiero. propósito de Dios no se ha Entonces, preparado porque Él creó eso para nosotros, pues. eso Tanto es que lo que le como creó estoy. la comunidad, el mar, Eh, todo creó para eh, nosotros. ¿Para qué creó eso, Juan Vicente? ¿Para decir lo habilidoso que es Dios, o lo hizo No, para el hombre? lo hizo para nosotros, para sus hijos. Eso, eso es lo que le estoy diciendo. Entonces, el corazón, a ver, ¿cómo estábamos? ¿En qué estábamos? Lo fijado por Dios, ¿sí? Lo hizo para sus hijos. Lo fijado por Dios lo hizo para que seamos hijos. Y lo fijado por Dios lo hizo en torno a sus hijos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Pero, ahora vamos. Las profundidades pueden ser un problema para los amargados y para la hiel. Y ahora, ¿por qué les hizo las profundidades y las cumbres para los hijos de Dios? Y al mismo tiempo eso se convierte en un problema para los amargados, para las amargadas y para las que llevan hiel. Y se convierte en un problema para el sistema endocrino del cuerpo. ¿Me explico la pregunta? Bueno, si no me explico, no hay problema, porque estamos hablando de la obra de las manos de Dios. Entonces, estas obras son obras fijas, son obras de su palabra y no son cosas que se contraen o que se comprimen o que se endurecen y se ablandan, sino por el contrario, son obras que nos llevan a su fundamento, que nos llevan a lo inconmovible. Pero dentro del inconmovible, ¿sí? Viene justamente las obras que en cambio tienen que ser remecidas, las obras que pasarán. Entonces, lo inconmovible creó lo remisible, lo removible, para que lo removible nos lleve a lo inconmovible. No sé si me explico. ¿Tiene sentido? Vamos. Siguiente obra de las manos. Suyo es el mar, pues él los hizo, sus manos formaron la tierra firme. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Lo hizo por amor o lo hizo para que se ahoguen? Lo hizo porque él estaba establecido que eso sea para los hijos, o lo hizo para más bien ahí mostrar que no son hijos. No. Luego, porque Él es nuestro Dios y nosotros del pueblo de su prado y las ovejas de su mano. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros somos las ovejas de su mano? ¿Por qué? Por su corazón. Por su corazón. ¿Por qué Por somos las ovejas de su paternidad, mano? por Perdón. paternidad, por paternidad. Por paternidad, por obra, nuevamente, como lo dice Juan Vicente, por obra de sus manos, por Dios. Entonces, por eso, ahí se le reconoce al Padre, ahí se le reconoce a los hijos, porque el Padre da lo fijado, ¿sí? Mientras que la amargura y la fijación, ¿qué es lo que dan? Lo endurecido. Entonces, ¿qué le gustaría, ahora sí, qué le gustaría dar a usted? ¿Lo fijado o lo endurecido? Eso es lo que está diciendo Dios. ¿Qué les dio? Nuevamente, a través de David, ¿qué les dio? Lo fijado, lo determinado, lo propuesto por Dios o lo endurecido. Mía, ¿dónde está?
Mía. ¿Qué está dando en el Salmo 95? Lo Lina, determinado. Lo determinado. Lina, ¿qué está dando? La propuesta de Dios, lo propuesto por Dios. Lo propuesto por Dios. Juan Vicente, ¿qué es lo que está dándole? Vida. Repito, eso es lo endurecido. Porque hay vida. Aquí, miren, no endurezca su corazón, hay vida. ¿Pero qué tipo de vida? Si tiene endurecido el corazón. Entonces, ¿qué le está Claro. dando? O sea, si estoy andando en la presencia del Señor, Él me está dando vida, me está dando sus regalos, me está dando la tierra, me está dando el sol, me está dando el mar. Pero cuando Todos. ando con Él, si no ando con Él, no tengo determinado nada. Todos. No. Por eso, Juan Vicente, tenemos que aclarar que esto es un asunto de corazón. Ellos están caminando con Dios. Ellos están en la presencia de Dios. Ellos están encima de la roca de salvación. Ellos están tomando el agua de la roca. Ellos están comiendo el maná. Están caminando con Dios. Pero ¿cómo están sus corazones? Endurecidos. Eso. Entonces yo le pregunto, eso es lo que le estoy preguntando. Lo endurecido, ¿por qué están recibiendo lo endurecido? Cuando Dios les está dando lo fijado, lo determinado, lo escrito. ¿Por qué? Por su rebeldía. Entonces, no, o sea, entonces todo, por eso le digo, todo ese sistema no es un sistema mental. Todo eso es un sistema de endurecimiento. Eso se llama endurecimiento. Por eso les dice, a través de David dice, yo he fijado el día del endurecimiento y el día de lo fijado. ¿Por qué? Porque los 40 días a Moisés le llevó para que vea qué, lo endurecido o lo fijado. ¿Para qué subió a los cielos? ¿Para qué subiría usted a los cielos? ¿Para ver lo bonito y al mismo tiempo lo endurecido? ¿O para ver lo fijado y al mismo tiempo lo renovado y al mismo tiempo lo escrito? ¿Qué cree que hizo Moisés? Entonces, Claro, estoy alegrado. entonces por eso se enoja con Moisés, porque Moisés les llama a ellos, ¿cómo les llama? Endurecidos. Eso es lo que les dice, en las aguas de Meribá le dice, escuchadme rebeldes, y va y golpea la roca. ¿Qué fue lo peor? ¿Que golpee o que de lo endurecido? Quedé endurecido. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que reconocer. Lo fijado, porque lo fijado, mire, lo fijado no son lo que yo me propongo y me quedo a mitad del camino. Lo fijado por Dios es lo cumplido por Dios y lo cumplido por Dios es lo completo por Dios. Y eso ¿en dónde lo veo? Eso lo veo en mi sistema hormonal. Eso lo veo en mi sistema hormonal. Porque por más que yo le trate bonito a mis hijos, si yo estoy endurecido, si mis aguas están endurecidas, si mis glándulas están endurecidas, si mis secreciones están endurecidas, ¿en qué voy a terminar? Entonces, los hombres, ¿por qué terminan en infidelidad? Las mujeres, ¿por qué terminan en adulterio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por el Por las endurecimiento. hormonas, pues. Por las hormonas, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué a ver, ¿por qué la mujer adúltera se mete con hombres? ¿Por qué? ¿Por qué? Bíblicamente, ¿por qué? Por las hormonas, pues. ¿No dijo la pregunta? ¿Por qué las mujeres adúlteras en la Biblia se meten con otros hombres o por qué adulteran? ¿Por qué? Por las hormonas, pues. ¿Por qué los hombres se van y se acuestan con otras personas? ¿Por qué? Por las hormonas, pues. O sea, no seamos espirituales, sino no nos endurezcamos espiritualmente, sino fijémonos si nosotros hemos sido fijos. A ver, ¿quién
¿Quién se propuso? ¿Qué mujer? ¿Qué mujer se propone ser adúltera? ¿Qué mujer? ¿Qué hombre se propone ser infiel? ¿Quién? Nadie. Nadie. Entonces, ¿por qué? Porque una cosa es lo que yo me propongo y otra cosa es lo que escribo. Entonces Dios, por eso Dios no se propone darle a que usted se gane la lotería. Dios se propuso, se propone y fijó y dio dabar y creó todo el universo para que usted y yo, ¿qué? Seamos sus hijos y nosotros no nos gobiernen las hormonas, ni les demos a nuestros hijos las hormonas, sino demos lo que Dios está escribiendo. Y lo que Dios está escribiendo es que, ¿qué está escribiendo Dios? ¡Ey, cuidado con las hormonas! Vuelve a mi corazón. Exacto, vuelve a mi corazón, porque yo no tengo hormonas, sino lo que yo tengo es fijación, lo que yo tengo es el sí, lo que yo tengo es el amén, lo que yo tengo es la sanidad. Pero ¿dónde tengo la sanidad? ¿Tengo la sanidad en las hormonas o tengo la sanidad en el corazón? Entonces, tienes que conocer la sanidad de tus hormonas o tienes que acercarte a conocerme a mi corazón, no a mí, no a mi mano. Porque cada vez que vea la mano, cada vez que vea el universo, ¿sí? Usted conoce la mano, pero la mano sin el corazón, sin acercarse al corazón, se va a quedar en la mano. Y cuando se verso de sus pensamientos, y nunca va a llegar a dónde. Nunca va a llegar exacto, nunca va a llegar al cielo. ¿Cuál es la diferencia del cielo y del universo? ¿Cuál? ¿Cuál es la diferencia del cielo y del universo? El propósito. Exacto. En el universo está escrito lo que Dios determinó. Pero lo que Dios determinó no está escrito en el universo. Entonces, se quedan las nebulosas y todo el mundo quiere viajar, levitar, que te transporta. Pero bueno, ese es otro tema. Pero, ahora sí, conocer a Dios, conocer el corazón es conocer el propósito. Y cuando usted conoce el propósito, mira lo que está obrando Dios. ¿Ah? Mira lo que está alrededor. Entonces, lo que está alrededor, ¿qué es? Es profundo. ¿Por qué es profundo? Y es alto. ¿Por qué es alto? Pregúntele a Emanuel, ¿qué es lo más alto y qué es lo más profundo? Pero bueno, continuemos. Entonces, Dios a través de David, ¿qué fija? Fija esta es nuestra oración, este es nuestro sí, amén. Empezó desde el día viernes anterior, y si usted no ha visto la obra alrededor, ¿ha visto alguna la obra de las manos en estos 4 días? ¿Ha visto el corazón en estos 4 días? Empezó el día viernes, empezó diciendo, no endurecimiento, no endurecimiento, no endurecimiento, no te tragues más esa agua. No te tragues más mi palabra. No me mires a mí lo que yo puedo hacer. Acércate a tu corazón, porque cuando conoces tu corazón, estás conociendo mi corazón. Y mira tus hormonas. Porque tus hormonas, ¿qué te van a hacer? Lo mismo. Perder la cabeza. Te van a enfermar. ¿Y cuál es? Entonces, ¿cuál es la enfermedad de las hormonas? Se llama dureza. Dureza. ¿Y la dureza dónde afecta? Ahora sí, ¿la dureza dónde afecta? ¿La dureza dónde afecta? Afecta al pensamiento. ¿La dureza dónde afecta? Afecta al caminar. ¿La dureza dónde afecta?
afecta al corazón. ¿La dureza dónde afecta? El vientre. La dureza afecta a las hormonas. Y si afecta a las hormonas, afecta al problema de las hormonas. Entonces, la dureza afecta a la amargura y la dureza afecta a la hiel. La dureza afecta a la amargura de los hombres y a la hiel de las mujeres. Entonces, cuando un hombre le da hiel a ¿la mujer qué hace? Amargura. Sí, claro, se amarga, se amarga. Y cuando la mujer se afecta con la dureza a la amargura, ¿qué le hace al hombre? Le da hiel. Y de ahí sí, los dos unidos, la mujer amarga y el hombre, pregúntense en qué aguas camina, en qué aguas. Sí, va. Pregunte qué aguas salen del templo. Pregunte qué aguas salen de su casa. Pregúntele. ¿Y a quién les va a preguntar? A los hijos, la contienda. Exacto. Pregúnteles a los hijos. Y entonces, los hijos, como su sistema hormonal está bien parado, sus hijos, ¿qué van a hacer? Sus hijos, escuche. Sus hijos, ¿saben qué? ¿Saben qué se da cuenta de sus hijos? Sus hijos son tan bien parados, o sus hijos están tan afectados, porque sus hijos tienen un montón de propósitos que no se cumplen, o se quedan a medias, ¿sí o no? Lina, ¿cómo están? Si usted está bien, vamos con todos. Lina, ¿cómo está? ¿Cuál es la cantidad de propósitos que sus hijos emprenden y no culminan? Y la cantidad de frustraciones que tienen. Alta, media, baja. No me conteste. Carmita. Ahí está más clara la prédica del domingo. Sí, pastor. Sí, entonces, ¿cómo están los propósitos de sus hijos? ¿Emprenden muchas cosas? ¿No emprenden nada? ¿Que dejan a medias? ¿Cómo están? Medias, creo. ¿Ya ve? Entonces, ahí es donde nosotros vemos, como padres, ahí vemos. Dios ve desde los cielos. ¿Y cómo les ve a los hijos? ¿Cómo? Ya me entiende la pregunta. ¿Cómo les vio a los hijos ahí? Empezaron con bombos y platillos. ¿Y en la mitad del camino qué? ¿Cómo estaban? Frustrados, exactamente. Regresando. Exacto, regresando exactamente. Y Dios, ahora ya entiende el corazón del Padre. Ya mira el corazón del Padre. Entonces, si mira a los cielos, ¿cómo vería su corazón? ¿Cómo le ve a su corazón mía? ¿Cómo le ve? ¿Cómo te vería? A mí me vería el corazón diría, pucha, ya te quieres quedar, Wambi. Ya te estás quedando. Ya, a ver, ¿qué quieres emprender? Ahí está, ¿dónde están tus sueños? A ver, quiero hacer un montón de cosas. Ya, ¿y dónde está? Pero Dios no nos mira así. Dios nos dice, tranquilo, tengo una nueva escritura, que no es nueva escritura, sino es la misma escritura desde la creación, desde antes de la creación. Formé cada piecita para que así funcione, formé un universo para que así funcione. Amén. Y dejé que mires todas tus frustraciones que quedan a medias para que me mires a mí. Que yo no me propongo y dejo a medias. Amén. Esas son tus hormonas. Ese es tu corazón que se endurece. Pero yo tengo un corazón. Acércate a mi corazón. Y sigue adelante. Sigue siendo hijo. No importa. Y si has emprendido algo, no importa. Si es que es conmigo, pues dale, sigue adelante. Y si dejas a media, no importa. Pero cambia tu sistema hormonal. Deja que sigan saliendo aguas nuevas de tu templo. ¿Por qué?
porque fijé un día para que ya baje el endurecimiento, porque si no habría ese día, el endurecimiento sigue. Y si sigue el endurecimiento, sigue la frustración. Y si sigue la frustración, siguen tus hijos emprendiendo y frustrándose más. Y cuando se frustren más, cuando un hijo frustrado, ¿quién paga los platos rotos de un hijo frustrado? Mira, yo creo que esa pregunta es más aterrizable. ¿Quién paga los platos rotos de un hijo frustrado? Los padres. Los padres. ¿Quién pagará los platos Padres. rotos? Los futuros Alexandra. hijos. Las hijas. Alexandra. Sí, ¿Ya? digo que los padres pagamos las frustraciones y también nosotros. Exacto. Y cuando Como paga hijos. las frustraciones, ¿qué sale de su templo? ¿Qué sale de su templo? ¿Qué sale de su templo? Es que los Sale padres nos frustramos. amargura. ¿Qué sucede con los hijos? Entonces, si los padres no funcionan, ¿qué sucede con los hijos? Que los hijos están esperando que los padres vuelvan a ser hijos y funcionen como hijos, porque ¿para qué necesitan funcionar como padres si ni siquiera funcionan como hijos? En los cielos no sirven los padres, en los cielos sirven los hijos. Entonces, por eso, No, el edredón está ahí. A ver. Por eso, lo que está cambiando Dios es un sistema endocrino viejo que nos muestra el corazón de nuestros padres o que nos muestra el corazón de quienes nos hemos acercado. Esto es hermoso. ¿A dónde se ha acercado el corazón? ¿A dónde se ha acercado el corazón? ¿A dónde se acerca el corazón de una mujer que ve frustración? ¿A dónde se acerca? ¿A dónde? Dígame. A Meribá. ¿Perdón? Al diablo mismo. A Meribá, a las amarguras, a las aguas de amor. Entonces, ¿a dónde se acerca? Se acerca Al corazón endurecido. Exacto. Adri lo dijo, no necesitamos más respuestas. Se acerca a su propia conmiseración, se acerca porque la mujer es la compasión. Pero la compasión, si se acerca a un corazón endurecido, ¿cómo va a ser esa compasión? Dura y al mismo tiempo blanda. De víctima. Y al mismo tiempo de victimaria. Entonces, por eso usted en el desierto ya les ve. ¿De qué se murieron en el desierto? 40 años, ¿de qué se murieron en el desierto? Esta pregunta ya he hecho, pero a mí me parece que esto es más gráfico. ¿De qué se murieron en el desierto? ¿Por qué Dios? Mire, Dios dice, esta generación no va a pasar. ¿De qué se murieron en el desierto? ¿De qué? Por endurecido. Exacto. Entonces, ¿de qué se murieron? Si se endurecieron, ¿de qué más se murieron? Por sus hormonas. Por sus hormonas, exactamente. ¿Y de qué se murieron? Se murieron de iras. Aguas. Por sus aguas, exactamente. Se tragaron sus propias aguas. Por sus palabras, se tragaron su propia peste. Y Josué y Caleb, ¿por qué no se murieron? Por hijos. Por hijos. ¿Por qué no se murieron Josué y Caleb? ¿Y quiénes más no se murieron? ¿Quiénes más no se murieron? Los bebés, los hijos, los niños. Eso. Amén. Los niños. ¿Por qué los niños no se murieron? Porque son santos. Ay, por Dios. Son hijos, son hijos. ¿Por qué no se murieron? Porque no saben tienen rejuvenecer. endurecido el corazón. Porque no tienen endurecido el corazón. Dígalo, Adri, dígalo. ¿Cuándo ha visto un niño hasta los 12 años que se le endurezca el corazón? A un niño de 12 años, métale en el desierto. Téngale a pan y agua. ¿Qué más? Y
¿Por qué no se muere? Los casos de bebés que salen después de 30 días de estar en la nieve, 40 días de ahogados y tantas cosas. ¿Por qué no se han muerto? Dígalo, Adri. Por el sus, corazón, claro. dejemos el corazón, por el endurecimiento. ¿Y el endurecimiento en dónde se ve? En su sistema endocrino. Por sus glándulas, por sus hormonas. Sí. Así que, al mismo tiempo que somos espirituales, al mismo tiempo, no tenemos que ser espiritualoides, porque el Espíritu de Dios, resulta ser que el Espíritu de Dios, ese es el que fija el día, ese es el que está fijo en nuestras glándulas, ese es el que está fijo en nuestro corazón. El Espíritu de Dios que está en nosotros, ese es el que fija las cosas. Entonces no vemos el calendario para llegar al día jueves que pasamos, sino el Espíritu de Dios nos hace cruzar para caminar y volver. ¿A dónde, mire? A lo que vio el Salmo 95:11, a lo que vio David. ¿Qué vio David? Por tanto, juré en mi ira. Ciertamente no entrarán en mi reposo. ¿Qué juró Dios? Imagínense, Dios de dos juramentos. Les juro que van a pasar. Y el otro, les juro que no van a entrar en mi propósito. ¿Qué? ¿Qué es lo que le está diciendo? Juró un 10º día de quinto mes. Sí. Si quieren iras, pues con las iras. Pero mi pacto sigue presente. O si no, pregúntele a David. Repito, ¿juró por sus iras? O pregúntele a David. ¿Juró por sus iras no entrarán en mi reposo? Y pregúntele a David, ¿qué contestó David? ¿Qué contestó David? Ay, alguien. Le voy Que a estar volvió ¿Ah? a poner el día, volvió a determinar el día. Exacto, eso es lo que dice, pues. ¿Dónde está? Hebreos 4:7. Es Hebreos 4:7, gracias. Otra vez. Dios dice, juré en mi ira no entrará en mi reposo. ¿Y David qué dice? No endurezcáis vuestros corazones. ¡Amén! Ahora, ¿cuál es lo fijado por Dios? ¿Y cuál es lo endurecido de los hombres? ¿Qué es lo fijado por Dios? ¿La dureza o el ser hijos? ¿Qué es lo que fijó Dios? El ser hijos. El ser hijos. ¿Y qué es lo que fijó el hombre? ¿La dureza o el ser hijos? El hombre fijó la dureza. El hombre la Ya. dureza. Entonces ahí está enfrentado. Entonces, ¿qué dijo Dios a través de David? O mejor dicho, ¿qué dijo David de lo que sí dijo Dios? ¿Qué dijo? Volved a ser hijos. Los hijos fijan las cosas, los hijos escriben las cosas, los hijos levantan hijos. Porque ¿de qué me sirve un hijo que todavía vive conmigo 40 años, 50 años, 80 años? ¿De qué sirve? ¿Ah? Si lo que sigue dándome y lo que le sigo dando, ¿qué le sigo dando? Y sigue conmigo. ¿Por qué sigue conmigo? ¿Por endurecimiento? ¿O porque ha fijado un día? Porque no puede fijar. ¿Por qué no puede fijar? ¿Y por qué no puede fijar? Porque está endurecido. ¿Y por qué está endurecido? Porque está frustrado. ¿Y por qué está frustrado? Porque no se sana. No se sana su novia. ¿Por qué no se sana su novio? ¿Por qué no se sana su padre? ¿Y por qué no se sana?
Porque no puede acercarse al corazón, porque hay un montón de corazones, hay un montón de compasión que le impiden acercarse al corazón de Dios. Porque si se acercaría al corazón de Dios, ¿qué le diría? Basta. ¿Qué haces caminando conmigo? Con un corazón endurecido. ¿Qué haces caminando con, qué haces caminando con un, qué haces caminando con un pastor con un corazón endurecido? ¿Qué hace? ¿Qué hace caminando con una esposa con un corazón endurecido? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Por pena, por lástima. Entonces a la casa del Dabá, yo voy, ¿por qué? Porque somos poquitos. Porque porque lo que determinaron en el corazón, los que determinaron ya no están. ¿Por qué? Por hijo. Y cada domingo, y cada domingo, y cada martes, y cada viernes, yo voy a la misericordia de Dios, yo voy al corazón de Dios. Por hijo. Y no me trago esas aguas, por hijo. Porque escribimos. Porque escrito está. Porque escrito está. Y porque lo que escribió Dios, eso es lo que escribo. Y lo que escribió Dios no son buenas intenciones. Porque Dios no ve la intencionalidad del corazón. Dios ve lo escrito en el corazón. Y así me digan que hay, ¿cómo se llama? Lo que sea. Generaciones hay ahí. ¿No? Entonces, esa es la diferencia. Usted va a la casa del Dabar, usted asiste por determinación o por escritura. Usted les trata a sus hijos como les trata a sus padres como les trata. ¿Por amor o porque está escrito? Gracias por sus preguntas. Lina, ¿contesta eso su pregunta? Sí, amén. Sí. Amén. Carmita, ¿quedan dudas? Amén, pastor. Amén. Adri, ¿alguna inquietud? No, Marquito, para mí es claro. Amén. Entonces, no es por invitación. Dios mediante es porque está escrito. Y nosotros escribimos, y no se olvide, nosotros escribimos Shabbat y escribimos el primer día de la semana. Pero el tercer día, sí, es tan especial para Dios porque siempre han caído cosas especiales. Escribimos Moed en el tercer día, que es el día martes. Si eso tiene escrito, pues escribimos juntos. Si eso tiene escrito Dios, pues escribimos con Dios. Si eso no está escrito, pues tranquilos, que lo determinado, lo escrito, eso se convierte en obra. Porque lo otro es una media obra. Y las medias obras que pasan no tienen fundamento. Son bonitas, son como las torres de Babel, pero tienen muchos lenguajes y después se dispersan. Yo quiero que mis hijos sean hijos, porque yo soy hijo. Y el pueblo del Señor dice, Amén. escrito está, Escrito está. escrito está. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendito sea, santificado sea el nombre, el tuyo, de nuestro Padre Celestial, el de tu Espíritu, Señor, en la casa del Dabar y de la casa de mis hermanos y de mis hermanas, Dios de los cielos. Que en el nombre de Cristo Jesús, lo que se borró, lo que se está borrando en los cielos es la dureza. Lo que vio Moisés, como cuando pedía, bórrame, Señor,
pues Dios borra lo que debe borrar, y lo que debe borrarse es dureza, porque lo que escrito está es que tus hijos, en el nombre de Cristo Jesús, tus hijos escribes, porque tú escribes con sangre, porque tú escribes con sanidad, pero tú escribes con el corazón. En el nombre de Cristo Jesús, en unidad de espíritu, gracias por permitirnos conocer tu corazón y el nuestro, cambiarlo para cambiar el de nuestros padres. En el nombre de Cristo, en unidad de espíritu, amén. Nos vemos en Shabbat. Un abrazo. Bendiciones a todos. Gracias.